Va de nuevo. ¿Cómo identificar un pino? O cómo identificar una planta. Que no, es que no sé cómo se llama esta planta. Ocupas tener algunos conocimientos de botánica. Y si no, pues en Google te va a ayudar. Ahí busca clave de identificación de pinos. Y está en YouTube, lo baja, digo en Google, lo bajas la clave de identificación. Y ahí te va a empezar a preguntar, cuando inicias con la clave, te va a decir, ¿tiene esta característica o esta característica? Normalmente para identificar la planta, pues te van a pedir que tengas una planta, la hoja, si tienes la raíz y si tienes el fruto, ¿sí? A veces es difícil tener las tres cosas. Con la hoja y con el fruto o con la flor, con eso puedes identificar plantas. En el caso de los pinos, pues no tienes flor. Entonces tendrías la piñita que te puede servir y tener las hojas, ¿sí? Si puedes tener el lado macho de los pinos, ya corremos, hay un lado hembra, que es la piñita, el lado macho es el que suelta el polen. Entonces, si tienes estos tres aspectos, te va a ser más fácil para que puedas ver. Pero en los pinos es muy fácil porque de repente te dice, de una, tiene tantas agujas. Si tiene tantas agujas, sigue, vete a tal número. Si tiene tantas agujas, vete a tal número. ¿Sí? Es la forma como se manejan las claves. Y luego te dice, mide tanto, cada aguja mide tanto. Si mide tanto, vete a tal lugar. Si mide tanto, vete a tal lugar. Y va a llegar un momento en el que tantas preguntas son claves dicotómicas, le llaman. Entonces te hace dos preguntas, tú vas a decidir en cuál de las dos te vas. Y cada una te va a mandar a otro número, ahí mismo en la clave. Y ya después va a llegar un momento en el cual te va a decir el nombre de la especie. Ya no te manda a preguntar. Te dice especie, Pinus, fulanito. O te dice género, tal. ¿Sí? Y esa es la forma. En los pinos va a ser un poquito más fácil de identificar los pinos. Y son poquitas hojas. La que viene en San Google, las claves de identificación son muy sencillas. Si te pones a identificar otro tipo de plantas, ahí va a ser un poquito más difícil. Porque sí te va a pedir que conozcas la flor, que conozcas el fruto. Y a veces en la flor, a veces se vuelve un poquito más complicado porque la flor te dice, ¿cuántos ¿cuántos pistilos tiene? Bueno, un pistilo tiene, pero ¿cuántos estambres? Uy, pues tienes que abrir la flor, tienes que abrirlo, tienes que ver en el microscopio, tienes que ver cuántos estambres tiene. De acuerdo a la cantidad de estambres, te va a decir qué especie es. O a veces te dice que tiene que ser la flor, que si tiene cuatro pétalos es una especie, que si tiene tres pétalos es otra especie. Entonces algo así trabajas. Es una forma de identificar las plantas, porque es una forma en que podemos trabajar de una forma más científica. No solamente trabajar con un nombre común, porque hay de cuenta en los pinos dice es un pino piñonero. Bueno, pues no todos son piñoneros. Entonces es más fácil, ya el pino piñonero lo puedes encontrar. Pero ocupamos empezar a hablar por nombre científico. Es como existe un género y una especie, es como decimos, te llamas tal, o sea, tu nombre sería la especie y tu apellido sería el género. Entonces, todos los géneros, todos los que se apelliden, en mi caso Gallardo, todos los Gallardo tenemos ciertas características, pero Ramón, pues solamente yo. Bueno, el caso de mi papá se llama Ramón Gallardo Gordillo. Yo soy Valencia, entonces tenemos ciertas características. Género, especie. Entonces, siempre que hablemos de las plantas hay que hablar de género y especie, en lugar de hablar de nombre común, porque yo a una planta le puedo llamar de una forma, a otra planta le puedo llamar de otra forma. En los calanchos lo vemos bien sencillo. Si yo les digo, esta especie es una oreja de elefante, pues resulta que las plantas que se le llaman oreja de elefante, una es la marmorata y a otros será la oreja de elefante, la bro, berbarensi.
¿sí? Y en sí la berberensis para mí sería más una oreja de elefante la berberensis más que la marmorata. La berberensis no es medicinal, la marmorata sí es medicinal. Por eso es importante que tenemos que saber no el nombre común, porque a una sola planta plantas que se llaman siempre viva hay un chorro de plantas que se llaman siempre vivas. Casi todas las plantas crasuláceas le llamamos siempre viva. ¿Por qué? Porque es difícil que se mueran. Siempre van a estar vivas. A excepción de que le pongas mucha agua. Le pones o mucha agua o de plano no le pongas nada de agua, que se seque por exceso o por falta de agua. Y la segunda, o que llegue un animal y que se la coma. Pero es la única forma que puedes tener problemas con una crasulácea. ¿Sí? Bueno, reciban 1001 bendiciones. Espero que esto de la identificación sea un poquito, pero busquen clave de identificación y ahí vamos a ir encontrando cómo se llama cada planta y cuáles son las características de cada planta. Reciban 1001 bendiciones. También los calanchoes. Ahí también hay una clave de identificación de calanchoes.